Bien, veamos. Medio ambiente es un tema que nos va a tratar de definir cuestiones como va a ser el término ecología, como va a ser el término, valga la redundancia, el término ambiente y demás cosas. En realidad, lo que hace el curso y lo que está haciendo el curso enterito de biología, ¿qué es? Es abordar todos los niveles de organización que se ven en la parte inicial del curso, ¿no? Lo que me imagino que están viendo con el profe Edson. ¿Cómo, profe? Por ejemplo, mira, a modo introductorio, antes de entrar a la cuestión de las definiciones y demás cosas, vamos a ver un poco de introducción. A ver, está loco este asunto. A ver, vamos a ver una parte de introducción. Una introducción. ¿Ya? Hoy día es para hablar de varios términos. Hoy día tenemos que familiarizarnos con lo que es precipitación, clima, viento, lluvia, suelo, aire, cerro, montaña. Esas cosas que maneja el grupo Seide y que tal vez nosotros no manejamos. Ese asunto. ¿Ya? A ver. Entonces, mira. En los niveles de organización, por ejemplo, ustedes saben, ¿no? Empieza en un nivel subatómico, pasa a un nivel atómico, pasa a un nivel molecular, pasa a un nivel macromolecular, pasa a un nivel supramolecular, pasa a un nivel de organelo y finalmente llegamos a un nivel de célula. Todo este asunto lo va a tratar la biología específicamente, ¿no? Esa parte del curso que van a hacer con el profe Edson, ahí, la biología. Luego, lo que es el nivel tisular, lo que es el nivel de órgano, lo que es el nivel de, bueno, aparatos, sistema y propiamente ya el nivel de organismo, eso lo vamos a tratar conmigo tanto en lo que es anatomía como que en lo que es zoología. Y luego, todo lo que viene a ser ya el nivel de población, el nivel de comunidad y finalmente el nivel de ecosistema, eso lo vamos a tratar, también conmigo en lo que es ecología, ¿no? Y como ven, el estudio está ordenado de tal manera que ustedes puedan abordar toda esta temática desde el nivel subatómico hasta el nivel ecosistema. Incluso estos dos asuntitos ustedes lo hacen en la parte inicial de física y en la parte inicial también de lo que viene a ser el curso de química. ¿Ve? Entonces no es nada raro para ustedes en realidad, es algo que ustedes ya conocen, tal y como están viendo por aquí. ¿Ya? Listo. Por tanto, hoy día vamos a empezar a abordar esta parte, ¿no? Desde el nivel individuo en adelante. ¿Ya? Eso, a manera de resumen y a manera de que ustedes sepan en dónde nos estamos ubicando. ¿Ya? Nos estamos ubicando por aquí. Listo. ¿Puedo borrar o vas a copiar? Porque en realidad no tenía intención de que esto esté por aquí. Solo te estaba ubicando. ¿Lo puedo borrar? ¿Sí? ¿O te molestas? ¿O vas a copiar? Bórralo. ¿Van a copiar? No, ¿verdad? Borra nomás. Lo borro nomás, ¿ya? Lo borro. Es una cuestión de ubicación nomás. Ahora ya sabes en qué estamos. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Listo, lo borramos entonces el asuntito este. ¿Ya? Ahora sí, empezamos un poquito con la parte de ecología. Bien. A ver, CEPRU primero nos pide abordar lo que es el tema terminológico, como siempre, ¿no? Como siempre. El tema terminológico, lo que es la definición de lo que es la ecología, ¿no? Nos pide abordar esta temática. Entonces, cuando hablamos de ecología, nos tenemos que ir hacia las raíces griegas, donde está pues la raíz griega llamada oikos y la raíz griega llamada logos. Oikos y logos. Oikos y logos. Oikos, logos. Oikos que viene a ser como casa y logos que viene a ser como ciencia, tratado o estudio.
Entonces ecología básicamente es eso, ¿no? El estudio, el tratado de lo que viene a ser nuestra casa, ¿no? Incluso más adelante algunos van a decir la casa común. ¿Por qué? Porque todos los que habitan en este planeta, pues eso, habitan en este planeta, habitan en un lugar común que nosotros vamos a llamar Tierra. Por eso, la casa común, ¿no? Incluso esta definición la va a utilizar la Organización de las Naciones Unidas y demás dependencias para poder empezar a definir lo que viene a ser, por ejemplo, el cuidado de la casa común, ¿no? Ya cuando da las alternativas de cuidado, de solución ante los distintos problemas ambientales y demás cosas que vayan apareciendo. ¿Ya? Listo. En todo caso, lo que vamos a observar ahora, viene a ser lo siguiente. Mira, ecología, nosotros lo vamos a definir de la siguiente manera. Primero, en el mundo hay dos tipos de componentes. Vamos a decirlo de esa manera, ¿ya? Hay dos tipos de componentes. El primer componente, ¿cuál es? Por ejemplo, el primer componente es el famoso medio ambiente. Ese es el primer componente, el medio ambiente. Y en el medio ambiente habitan los organismos, ¿no? Está el medio ambiente y están los organismos. Los organismos, obviamente, que habitan en el medio ambiente, de alguna manera han empezado a generar, y eso es el estudio que hace la ecología, se ha visto que entre estos dos elementos hay una cierta interacción. Hay una relación entre lo que es el organismo y entre lo que viene a ser el medio ambiente, ¿no? Hay una cierta interacción, o si quieres le podemos llamar también unas relaciones. Hay ciertas relaciones, hay ciertos parámetros que debe cumplir el medio ambiente con los organismos y los organismos con el medio ambiente. Hay una interacción en todo caso. Y esa interacción que se da entre el medio ambiente y los organismos viene a ser la definición más básica que se puede dar de ecología. En otras palabras, ¿cuál es la definición más básica que puedes dar de ecología? Es la interacción entre el medio ambiente y los organismos que habitan ese medio ambiente. Es la definición más básica. Y en realidad el resto de definiciones giran en torno a eso. Todas las definiciones te dicen lo mismo. Solo que, claro, con el avance de la ciencia, el uso del lenguaje, etcétera, eso se va especializando. Y se pueden utilizar otras palabras, se puede utilizar otro tipo de nomenclatura, etcétera. Esa ya es una cuestión avanzada, ¿no? Es una cuestión ya más científica. Pero en sí, ecología es esto: la interacción que hay entre los organismos y entre el medio ambiente en el cual ellos habitan. Ahora mira, el asunto de la ecología pues viene desde hace mucho tiempo atrás. Los primeros que se han encargado de alguna manera acuñar todo lo que viene a ser la cuestión de la ciencia son los filósofos. Y entre estos filósofos, por ejemplo, nos dan la idea, aunque Sepru dice otra cosa, pero uno de los primeros filósofos que estudia el asunto viene a ser el señor Aristóteles, ¿no? Aristóteles. Y Aristóteles, bueno, no vamos a hablar de la parte filosófica de Aristóteles, sería mucho y creo que no vendría mucho al caso. Pero Aristóteles sí tuvo mucho que ver con la cuestión de las ciencias, ¿no? Es gracias a él que de alguna manera se dio lugar al resto de ciencias naturales, sobre todo, ¿no? Es gracias a él que uno ya puede empezar a deducir lo que son las ciencias naturales, como sería la biología, entre otras cosas. Fue uno de sus discípulos, o como te dirá la ficha del Sepru, fue uno de sus condiscípulos, un tal Teofrasto, el que dio origen, o el que inicia, en todo caso,
el asunto de la ecología, ¿no? El que dependiendo del tema se centra en el estudio de las interacciones entre el medio ambiente y los organismos. Ese fue Teofrastro, ¿no? Entonces él podemos decir que empezó a estudiar estas interacciones porque era bastante evidente, ¿no? Era evidente, a ver, no quiero centrarme mucho en filosofía, pero la filosofía al inicio estudia la cuestión de la naturaleza. Luego se basa en el estudio de lo que va a ser el hombre. Pero como está estudiando al hombre, y el hombre es un organismo, de pronto uno se pregunta y dice, ¿no? ¿El hombre tiene alguna relación con el hecho de que la lluvia caiga? ¿El hombre tiene alguna relación con el hecho de que las plantas crezcan? ¿El hombre tendrá alguna relación con el hecho de que los animales desaparezcan, aparezcan, etcétera? Son preguntas que se hacían los filósofos. Entonces, Teofrastro hace eso. Se hace las mismas preguntas y se da con la sorpresa de que los organismos sí tienen una forma de interactuar con el medio ambiente, ¿no? Claro, en ese momento era muy primitivo el asunto, ¿no? Era bastante, ¿cómo decirlo? Bastante insípido el conocimiento para ese momento de las formas en las cuales se puede interactuar con el medio ambiente. Pero ya era un puntapié inicial, ¿no? Para la cuestión ecológica. Teofrastro, entonces, traten de guardarlo en vuestras mentes, ¿ya? Muy bien. Y luego de él, pues el resto de filósofos ya centra su estudio en otros asuntos, ¿no? Ya se centra el estudio ya en los organismos, ¿no? En los organismos animales a través de la zoología y en los vegetales a través de lo que viene a ser, por ejemplo, la botánica. Eso ya viene luego, mucho después. Ahora, por aquí, estoy viendo mal esto. Ahora, por acá, nosotros podemos ver lo siguiente, ¿no? Ese fue Teofrastro, ¿no? Ese fue Teofrastro. Ahora, profe, ¿quién es el que acuña? ¿Quién es el que acuña el término ecología, ¿no? ¿De dónde surge el término ecología? ¿De dónde surge el término ecología, ¿no? ¿De dónde surge ese famoso oikos? ¿Quién fue el culpable de que existe el término ecología? En este caso vamos a hablar de un científico famoso que viene a ser Ernst Haeckel. Ernst Haeckel. Imagino que su apellido está en latín, ¿no? Haeckel. Ernst Haeckel. ¿Esto en qué año? 1869. Se acuña el término ecología. Ya se empieza a trabajar ya con la terminología de la ecología. Y la definición que Haeckel nos va a dar en realidad es lo mismo. Es la misma definición, pero como les dije, la definición va aumentando algunos ingredientes. Miren, yo voy a copiar el mismo esquema y sobre esa parte vamos a aumentar algunas cosas que el señor Haeckel también va a considerar, ¿ya? Medio ambiente, organismos, medio ambiente, organismos y una interacción. Profe, ¿la definición es la misma? En efecto, es la misma definición, solo que nosotros vamos a agregarle algunas cosas. ¿Qué más le agrega Haeckel al asunto? ¿Qué es lo que más le agrega Haeckel al asunto? Dice, el medio ambiente puede tener o puede ser de dos formas, ¿no? Según Haeckel, el medio ambiente puede ser orgánico o inorgánico. Y listo, esa es la definición de Haeckel. ¿Qué viene a ser entonces la ecología? La interacción entre los organismos y el medio ambiente de tipo orgánico o inorgánico. ¿Ven? Eso es todo. Como ven, la misma definición base simplemente se utiliza y se enriquece con algunas definiciones y con algunas nociones extra. Aquí Haeckel está añadiendo lo de orgánico e inorgánico. Nos imaginamos que esto se debe al asunto del carbono, ¿no? Al asunto de los enlaces que componen los diferentes tipos de materiales en el planeta, etc. Orgánico e inorgánico en todo caso. Esto lo dice Haeckel, ¿ya? Esto lo dice Haeckel. Además,
Haeckel te va a añadir algo. Haeckel te va a añadir algo. Resulta que también entre los propios organismos podría darse algún tipo de interacción. Y como la interacción está entre organismos, pues hay dos posibilidades. Que la interacción sea positiva, o sea, que te lleves bien con el otro organismo, o que la interacción más bien sea negativa, o sea, que te lleves mal, ¿no? Que tu relación, tu interacción no sea tan buena, que digamos. Esa es la otra cosa que añade Haeckel a la definición, ¿ya? Nuevamente, tomen la definición base y sobre la definición base le agregan los ingredientes propios, que cada científico le empieza a colocar a la cuestión de la definición. Ya, simplemente hagan ese pequeño trabajito y con eso, normal, no vamos a tener problemas. ¿Ya? Ahora, sobre esta definición, vamos a seguir poniendo más definiciones, más ejemplos sobre esta definición. Luego, aparece otro científico, ya, aparece otro científico que viene a ser el señor Krebs. Aparece otro científico, profe, que en este caso viene a ser el señor Krebs, ¿no? El señor Krebs, ya del año 1978, el señor Krebs ya en el año 1978, lanza otra definición, ya sabes, utiliza la misma base y lanza otra definición. Una definición que de repente le podemos llamar incluso académica. ¿Ven? Como les dije, las definiciones en realidad más que evolucionar se vuelven más sofisticadas, más académicas, adquieren un poquito más de peso. Profe, ¿es lo mismo? ¿Vamos a copiar lo mismo? Sí, copia lo mismo. Medio ambiente, y por el otro lado, organismos, ¿ya? Medio ambiente y por el otro lado vamos a colocar a los organismos. Por aquí también vemos una interacción entre los dos componentes. Listo. Profe, ¿por qué se le llama una definición académica? Primero, porque Haeckel considera que todo esto es un estudio netamente científico. Cuando veas la palabra científico, trata de relacionarlo siempre con que la ciencia utiliza el método científico. Antes se hacía método científico en la balota de ecología, ahora ya no. Pero cada vez que veas que es un estudio científico, significa que hace uso del método científico, ¿no? de la observación, la experimentación, las hipótesis, etc. De todo ese asunto, de todo ese rollo. Ahora, veamos. Profe, ¿qué le añade a esta definición? Para poder adquirir un grado académico. Lo siguiente. Mira, los organismos en el medio ambiente tienen dos características, o mejor dicho, se observan dos cosas en los organismos. Primero, los organismos se encuentran en un determinado número y los organismos habitan en determinados lugares. Oh, y hay algo curioso. Las interacciones que tiene el organismo con el medio ambiente sí pueden influir en el número y en la distribución, en los lugares que los organismos pueden ocupar. Por ejemplo, y piénsalo de este modo. Si el organismo no soporta el frío, mira, si el organismo no soporta el frío, no está adaptado al frío, pregunta, ¿el número de organismos que esté en el frío, que no está adaptado al frío, será mayor o se va reduciendo? ¿Qué crees? Se va reduciendo. Claro, se reduce. Igual, si un organismo, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo, está adaptado a un clima un poco más cálido, pero vive en el frío,
De pronto tú le cambias de ambiente y lo llevas a un clima que sí le favorece. Pregunta, ¿el número de organismos crece o disminuye? Crece. Crece. Allá. Entonces, en efecto, las interacciones que tiene el organismo con el ambiente sí influyen en la cuestión del número y en la cuestión de los lugares donde los organismos habitan. Pero, profe, es definición académica. Oh, cierto. Entonces, vamos a ponerlos en términos académicos. En vez de número, vamos a decir abundancia. Y en vez de lugar, vas a decir distribución. Oh, genial. Ahora, lee la definición completa. ¿Qué es la ecología según lo que dice Krebs? Son todas las interacciones entre el medio ambiente y los organismos que de alguna manera influyen, regulan la abundancia y la distribución de estos organismos en dicho ambiente. Ahí está, una definición académica. ¿Qué estamos utilizando? El mismo estándar, la misma definición, pero agregándole algunos ingredientes. Bueno, eso. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? Quizás. ¿Alguna preguntita hasta este punto? Te escucho. Con confianza. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nada? A ver. Oh, listo. Nada, ¿no? Nada. No estoy leyendo el chat, porfa. Tengo un problemita con el Zoom. No estoy logrando leer el chat. Si tienen alguna pregunta, se los voy a agradecer por esta vez, a ver si lo pueden hacer por el audio. Por favor, por favor, por favor. Gracias. Listo. Esto entonces, mira, las definiciones, ¿no? De lo que viene a ser el asunto de la ecología. Listo. Ahora, algo importante, ¿no? Algo importante. Nos van a dar otra definición y nos van a pedir, defina usted lo que viene a ser, por ejemplo, el ambiente. ¿Qué es el ambiente? Nos dice, ¿no? Medio ambiente, mira ya. ¿Qué es el ambiente? ¿Qué viene a ser el ambiente, profe? ¿Qué viene a ser el ambiente? En primer lugar, el ambiente viene a ser cualquier tipo de espacio físico. Cualquier tipo de espacio físico o el espacio físico que rodea a todo ser vivo. Eso es ambiente. Espacio físico que se encarga de rodear a todo ser vivo. Ese es el ambiente. Ese es el ambiente. Y además, nos puede añadir lo siguiente. Podemos añadir lo siguiente. Pero primero, dibujemos un ser vivo. No dibujemos, vamos a escribir. Ser vivo. Dice que todo lo que rodea a este ser vivo, todo lo que le está rodeando a este ser vivo, viene a ser el ambiente. Todo lo que le rodea es el ambiente, ¿no? Entonces, por aquí, ambiente, 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 ambiente. Todo lo que rodea al ser vivo es ambiente. Pero hay un pequeño detalle y no está de más que lo anotes entre tus apuntes. Profe, ese medio ambiente que se está encargando de rodear a este ser vivo, ¿qué tipo de componentes tiene? ¿Qué es lo que posee este medio ambiente? Mira, el ambiente, y eso lo vamos a ver en la definición de ecosistemas, va a poseer dos cosas: materia y energía. Materia y energía. ¿Por qué lo estamos mencionando? Por lo siguiente. Vas a ver que dentro del ecosistema, la materia y la energía tienen determinados flujos. Flujo de materia, flujo de energía. ¿Cómo es eso? ¿Qué es un flujo, profe? Oh,
Es cuando el ambiente, junto con el ser vivo, genera un tipo de interacción. Algo así. Van a generar un tipo de interacción. Flujos. Flujo de materia, flujo de energía. Profe, ¿qué se da en esos flujos? Bueno, en esos flujos transita cierto nivel de energía. Va a transitar energía por un lado. Y por otro lado también, al mismo tiempo que transita energía, van a transitar materiales. Materia. Y esa es una constante. Por eso, cuando hablamos de estos flujos, al menos en el flujo de energía, es donde te van a mencionar el asunto de las cadenas tróficas. Y cuando hablen de la cadena o de los flujos de materia, es cuando te hablan de los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué significa? Que en la interacción entre el ser vivo y el ambiente, hay un flujo, existe un flujo, tanto de energía como de materia. De esta manera. Y eso ya se define como lo que vienen a ser los ciclos biogeoquímicos en el caso de materia, y las redes, cadenas, tramas, pirámides, etcétera, que ya vienen a ser el flujo de energía. Todo esto dentro de lo que es el ambiente. Todo eso dentro de lo que es el ambiente. Por eso, el ambiente entonces, dentro de los componentes, tiene materia y tiene energía. Tiene materia y tiene energía. Ahora, la ficha del CEPRU, dentro de esta definición, te va a añadir algo, ¿no? Te va a añadir algo. Lo voy a marcar porque quizás, bueno, quizá viene examen. Quizá viene examen. Sugerencia. Sugerencia. Siempre que viene medio ambiente examen, yo preferiría que tomen en cuenta lo que dice la ficha del CEPRU. Mejor. Profe, ¿no vale la pena leer un poco más de repente? El problema es que cuando CEPRU hace su fichita de medio ambiente, no necesariamente se basa en documentos o libros especializados, como sería en el caso de la anatomía, ¿no? Más bien se basa en estudios que quizás se han hecho en el país, en documentos que quizás ha sacado el Ministerio del Ambiente, etcétera. Se basa más en eso. Por tanto, si vas a agarrar un libro de ecología, existen libros de ecología, foráneo, de una editorial internacional o que sea, probablemente no vas a atinar con las definiciones del CEPRU. Por eso, consejo de conejo. Para esta parte del curso, tu base, y quizás lo único que tienes que aprenderte, es lo que dice CEPRU. Aquí yo simplemente aclaro, no estoy añadiendo nada de otro lado, todo lo que diga CEPRU, ¿no? Y quizás una que otra cosita que de repente también dijo en algún momento CEPRU. Solo ese consejo, por favor. No se vayan a otras fuentes. Quédense en CEPRU y les va a ir bien. Se los aseguro. A ver, hablando de CEPRU. CEPRU lo que dice es lo siguiente. Dice, el ambiente, lo voy a poner con otro color, dice, determina la existencia del ser vivo. El ambiente determina la existencia del ser vivo. Podrían preguntarte eso, ¿no? ¿Por qué? Porque está como que entremezclado en las definiciones que da CEPRU. Pero es importante. Dice CEPRU, el ambiente determina la existencia del ser vivo. Bueno, habría que definir qué es existencia, ¿no? Habría que definir qué es existencia. Mira, voy a meter... recuerdo que esto cuando lo hicimos el ciclo pasado, no quise meterme mucho porque no había tiempo. Ahora hay tiempo, es lo bueno. Fíjate, solo para definir un poquito, ¿ya? Lo voy a borrar igual. Cuando un ser vivo... Bueno, cuando un ser vivo está aquí presente, yo simplemente digo, oh, ese ser vivo existe, ¿no? Existe porque es perceptible.
Cuando yo digo perceptible es que lo puedo percibir mediante los sentidos. La vista, el gusto, el tacto, lo que sea. Existe. Existe. Existir es muy distinto a nacer. Es muy distinto a nacer. Cuando algo empieza a existir, no necesariamente ha nacido y no necesariamente es perceptible. Yo sé, es una cuestión un poquito densa, pero la tienes que captar. Cuando digas existir, se refiere a algo que en un momento determinado ha aparecido. No voy a meterme en la cuestión del origen, ¿no? Porque ese es otro asunto. Pero de pronto apareció. De pronto. De la nada. Si quieres puedes decirlo así, ¿no? Ex nihilo, como dice. De la nada. Y vino a la existencia. Ahora, cuando esta existencia se materializa, ahí recién hablas de lo que es un nacimiento. Nacimiento. O como normalmente la literatura antigua decía, alumbramiento. Alumbramiento. Ahora, ¿por qué le llamaban alumbramiento? No sé si saben, pero se le llamaba alumbramiento porque el ser veía la luz. Veía la luz. La luz de lo que sería su próxima existencia. Entonces, cuando dice que el ambiente determina la existencia del ser vivo, no te está diciendo que el ambiente es la causa de que el ser vivo exista. Lo que te dice más bien es lo siguiente. La definición de Sepru, para ponerla en el justo medio y para que no haya ningún tipo de duda, contradicción ni nada, lo que dice es que ese ambiente influye en la existencia del ser vivo. Influye. No le dio origen, no dio origen a la existencia de ser vivo y por tanto tampoco es capaz de ponerle fin. Simplemente influye en su existencia. Si el medio ambiente que rodea al ser vivo no es favorable, eso influye en su existencia y puede hacer que su existencia sea o tenga más o menos calidad de vida, como dicen, ¿no? Como dicen muchos estudiosos. Esa es la definición entonces. Cuando dice determina, tómalo como influye, no como origina. Influye en la existencia del ser vivo. ¿Puede ponerle fin? No. No, porque el fin de la existencia no depende del ambiente. ¿Puede influir para que ese fin esté un poquito más cerca? Sí, pero no es capaz de ponerle fin, ¿no? Porque el ambiente no es un ente racional ni nada por el estilo que pueda decir, no, tu ser vivo llegas hasta acá y fin. No, no, esa sería una concepción un poquito mitológica, ¿no? Pensar que el ambiente realmente tiene un pensamiento, una conciencia, o como dicen, ¿no? Que la naturaleza es sabia. Eso en realidad pues es una cuestión un tanto mitológica, ¿no? El hecho de que la naturaleza tenga procesos naturales, que sigan un orden, etcétera, no se debe a la naturaleza en sí misma. Los procesos están ahí y siguen un curso. No es que el ambiente dirija eso. No tiene esa capacidad, ¿no? Si no, bueno, hace mucho tiempo estarías hablando con el medio ambiente, hablarías con las plantas. Oye, mañana no te olvides, hay que evolucionar a ese mono, a ese chimpancé, etcétera. Sería de ese modo, ¿no? Tómenlo en la justa medida, ¿ya? Tómenlo en la justa medida, la definición. Eso entonces por ese lado. Ahora, aparte. Otras palabras que pueden decir de ambiente. Sinónimos si quieres. Sinónimo de ambiente, profe. ¿Cuáles serían los otros sinónimos de ambiente? Puedes llamarle entorno. Podemos llamarle entorno. Podemos llamarle medio. Podemos llamarle medio. O si quieres, ¿no? La que puse arriba. Medio ambiente o medio. O simplemente, y la más famosa, naturaleza. Naturaleza. Ten cuidado en la definición, ¿no? Cuando dice naturaleza, se está refiriendo justamente a ese espacio físico que interactúa con los organismos.
no se refiere a la esencia del ser, de la existencia. Es que el detalle es que en filosofía también hay una definición para naturaleza, pero es un poquito ya diferente. Cuando veas naturaleza en ecología, simplemente es eso, el espacio físico que está rodeando a los distintos seres vivos. ¿Ya? El espacio físico. Ahora, hablando del ser vivo, vamos a hacerle otra flecha. Hablando de lo que vienen a ser los seres vivos, pues podemos tener dos tipos, ¿no? Podemos tener dos tipos. Dos tipos de seres vivos. Dos tipos. En realidad, mira, seres vivos podríamos ponerle de esta manera, ¿no? Aunque no está en la ficha, pero se puede asumir. Seres vivos de tipo racionales y de tipo quizás más instintivos. Claro, los racionales vendríamos a ser nosotros, ¿no? Los seres humanos. Y los que son más instintivos vendrían a ser, por ejemplo, las plantas, animales y demás cosas, ¿no? Listo. Eso sería, por ejemplo, en ese caso. ¿Ya? Ahora, cuando veamos los factores ecológicos y demás cosas, ahí vamos a seguir haciendo un poquito de memoria de qué tipo de seres también se habla en el medio ambiente. Pero no está de más, ¿no? No está de más hacer lo siguiente también. Cuando se habla de este asunto, o cuando hablamos de este asunto del medio ambiente o ya del ambiente en sí, hay que notar que no solamente hay seres vivos. Los seres vivos tienen mucha importancia justamente porque tienen esta capacidad intrínseca no adquirida de la vida. Pero también existen seres no vivos y que están dentro del ambiente, ¿no? Que están dentro de ese espacio físico. Y también se les debería considerar allí. Eso ya lo veremos después, mejor. No te olvides que esto también se le puede llamar simplemente medio. También se le puede llamar simplemente medio. ¿Listo? Tómale una capturita. Yo no voy a poder tomar capturas tampoco, ya te lo mando al final. Tómale una capturita, por favor, para poder continuar después. Tómale una capturita, me avisas. A ver, tómale una capturita. He hablado mucho, qué horror. Tómale una capturita, por favor, a ver. Una capturita y me avisas. Ya, listo, un ratito, a ver. ¿Alguna preguntita? Ya. ¿Nadie? ¿Ninguna preguntita? ¿Están preguntando por chat? No estoy leyendo, se los juro. No puedo ver el chat. Oh, vi algo. Ya. Todo claro, profesor. Ya, de momento todo claro. Entonces, no se olviden. Hay una definición allí que podemos utilizar como un molde, ¿no? Y en base a esa definición podemos aumentarle más y más ingredientes, ¿no? ¿Ven? Entonces, término ecología creo que ya no es difícil, ya lo pueden manejar ustedes de la manera que prefieran. ¿Ya? Listo. Bien. Entonces, seguimos, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito más sobre ecología y luego pasamos a factores ecológicos. ¿Listo? Muy bien. Listo. Siguiente, a ver. Siguiente. A las 5 vamos a cambiar de curso. Vamos a acabar la parte de anatomía que dejamos ayer, ¿no? La cuestión de la descripción del corazón y demás cosas. A ver. Seguimos por aquí. Hemos puesto... ¿Qué hemos puesto? Ecología, ¿verdad? Sí, ecología. A ver. Vamos a poner algunas cositas más por aquí. Algunas cositas más por aquí. Respecto a la ecología. Algunas cositas más. A ver, veamos. Ecología. Miren. Hemos hablado y hemos estado hablando a lo largo de toda esta clase de interacción, relación, etcétera. A ver, mira. Toda la clase hasta ahora nos hemos estado pasando hablando de interrelaciones o interacciones. Interrelaciones o interacciones, ¿no? Nos hemos estado pasando la tarde hablando de esto. ¿Por qué es importante la interacción? Creo que eso no lo hemos dicho. Mira,
Las interacciones son importantes para los organismos porque permiten que el organismo pueda satisfacer sus necesidades. Satisfaga sus necesidades. Claro, sus necesidades básicas, ¿no? Las que les pueden permitir estar vivos. ¿Ya? Por eso es importante la interrelación, en todo caso. Por eso es importante la interrelación. ¿Ya? Ahora, cuando un organismo satisface sus necesidades, yo puedo decir que ese organismo en todo caso se está desarrollando. Hay un desarrollo en el organismo, ¿no? Lo que ustedes van a llamar crecimiento, ¿no? Hay un desarrollo en ese organismo. ¿Ya? Por tanto, gracias a esto, los organismos pueden presentar hasta 3 tipos de características. Todas giran en torno a la capacidad o a los flujos de energía y materia. Mira, gracias a este desarrollo, yo puedo ver 3 cosas que van a girar en torno a los componentes del ambiente como son la materia y la energía. Mira, una primera cosa, por ejemplo, respecto a la energía, la capacidad que van a tener los organismos, por ejemplo, de asimilar energía, transformar energía como hacen las plantas con la fotosíntesis y luego donar la energía, ¿no? Como se ve en las cadenas tróficas. Mira, primer asunto con la energía. Segundo asunto, también se puede ver respecto a la energía que los organismos, gracias a la transformación, pueden empezar a elaborar materia orgánica, como hacen las plantas, ¿no? Mediante la fotosíntesis, como hacen las plantas mediante la fotosíntesis. Y además, esto ya en una cuestión de materia, energía y materia, ¿ve? Todo gira en torno a lo mismo. Una cuestión de materia, los organismos son capaces de liberar productos, lo clásico, de reserva y desecho. ¿Ve? De eso es capaz el organismo, gracias a las interacciones o interrelaciones que tiene con su medio ambiente. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Hasta ahí todo claro, me parece. Hasta ahí todo claro. Ahora, algo importante. Profe, en todo caso, cuando los organismos hacen las interacciones o interrelaciones con su medio ambiente, entonces son capaces de hacer todas estas cosas, ¿cierto? Claro, son capaces de hacer todas estas cosas, ¿ya? Solo hay un detallito, ¿no? Hay un detallito que también te pueden preguntar en examen. Primero, el medio ambiente no es el mismo durante toda la vida del ser vivo. Durante toda la vida del, organismo, si quieres ponerlo, ¿ya? No es el mismo, puede cambiar. No es regla que un organismo tenga que estar en el mismo medio ambiente todo el tiempo. Caso clásico, el de los sapos. ¿Qué sucede con los sapos? Cuando todavía son renacuajos, ¿en qué tipo de medio ambiente viven? Es un medio ambiente, digamos, es un acuático, ¿no? Y luego, cuando crecen, ¿a qué tipo de ambiente pasan? Bueno, a uno quizás húmedo, pero no es completamente acuático. ¿Ve? Ha habido un cambio. No se mantiene en todo caso el medio ambiente para los organismos. Ahora, otra cosa también. Los organismos
tienen una alta capacidad de adaptación. Se pueden adaptar a los distintos ambientes donde se encuentren y pueden adaptarse a las distintas condiciones que traiga ese ambiente consigo. Alta capacidad de adaptación, ¿no? Lo que quizás forzadamente la ciencia quiere llamar, por ejemplo, evolución, ¿no? ¿Por qué digo forzadamente? Porque en realidad la cuestión evolutiva sigue estando en estudio. No crean que es la teoría que explica el origen de las especies con más argumento. En realidad es la más problemática de sustentar. Eso lo podremos comentar en otro momento. Nuevamente, es problemática, pero no viene al caso comentar mucho sobre esta parte. Más adelante, ¿no? Cuando estemos ya acabando el curso, ahí les comento qué es lo que sostiene la evolución y por qué a veces no es tan razonable que digamos. Listo. Bien, eso entonces con respecto a este asuntito. Ahora, vamos a entrar a lo que vienen a ser los factores ecológicos. Vamos a ver parte de lo que son los factores ecológicos. Pero antes, creo que no está en la ficha actual del CEPRU, pero aún lo mantuvieron en lo que es el temario de admisión. Pongan de título ahí, niveles de organización. Pongan de título ahí, niveles de organización. Niveles de organización. Bueno, en todo caso tendríamos que poner pues ecológico, ¿no? Ya no veremos los biológicos. Lo biológico ya lo han hecho con el Profe Edson, ¿no? ¿En qué tema están con el Profe Edson? Ya vieron los niveles de organización, supongo. ¿O todavía? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? ¿Ya pasaron ese tema? Sí, ¿verdad? Ya. ¿Cómo que no? No, sí lo han hecho. No creo que no lo hayan hecho. ¿Todavía no han llegado? Ah, Nos quedamos en ese tema. ya, pero van a llegar, ¿ya? Entonces no hay problema, sí lo van a hacer. Conmigo entonces lo haremos desde el nivel de organismo, ya con el Profe Edson van a hacer lo demás, no se preocupen. Van a volver a repetir en todo caso. Veamos, pongamos entonces. Ecológico, nivel, organismo. Nivel de organismo, ¿ya? En el nivel de organismo, bueno, están los individuos, que es una suma de los aparatos y sistemas que trabajan de forma organizada, cohesionada, etcétera. ¿Ya? Eso es un organismo. Eso es un organismo. Eso es un individuo. Ahora, aquí la definición que de repente me resulta interesante es especie. Especie. Pregunta, desde ahora, ¿qué es una especie? Eso sí lo sabe. ¿Qué es una especie? ¿Cómo se define una especie? A ver, ¿qué es una especie? ¿Alguien? ¿Qué es una especie? Son organismos. Son organismos. Y hay una palabra acá, también viene de la filosofía esa palabra, dice que potencialmente se entrecruzan. ¿Qué significa potencialmente? Potencialmente, siempre que veas la palabrita potencial, o en potencia, o como quieras, trátalo esto como si fuera posibilidad. Posibilidad. O sea, en cristiano, son organismos que pueden entrecruzarse. Y al momento de entrecruzarse, pueden dar lugar a una herencia. Pueden dar lugar a la perpetuidad de las especies. Eso es lo importante con especie. ¿Por qué hablamos de especie? Porque solo los organismos de la misma especie
pueden entrecruzarse, en otras palabras, pueden reproducirse y dar como lugar a organismos que son de la misma especie también y que pueden perpetuar dicha especie evitando que se extingan. Una observación, ponle un ojo por acá, una observación. Una observación. Cuando hablemos de especie, chibolitos, vas a anotar dos cosas, porque eso ya va a venir en los siguientes temas, dos cosas. Dentro de especie se dan dos definiciones. Profe, variedades. Variedades son de la misma especie. Por ejemplo, esa variedad de papa, la otra variedad de papa, la variedad de papa X, Y, Z, alfa, beta, gamma, lo que sea, cualquier tipo de variedad es de la misma especie. También, ¿qué otra palabrita se aplica a especie? Razas. Profe, mi raza de perro es chacu, mi raza de perro es boxer, mi raza de perro es, no sé, Mitchell, etc. Raza también está dentro de la definición de especie. En otras palabras, tu chacu es de la misma especie que ese bulldog, pero difieren en la raza. Tienen diferente raza, pero son de la misma especie. Profe, ¿podrían potencialmente entrecruzarse un chacu y un pitbull? Claro, por supuesto, ¿no? Saldría un asesino medio crespo, pero por supuesto se pueden entrecruzar. ¿Por qué? Porque son de la misma especie. Pero, profe, no son de la misma raza. No importa, pero son de la misma especie. Son de la misma especie. Luego que te malogren el negocio y demás cosas con el perrito, ya, esa es otra cosa. Pero sí se pueden entrecruzar. ¿Ya? Nivel de organismo. Ojo con esto, ojo con esto. Ya lo estoy adelantando, eso lo vamos a volver a ver en diversidad. ¿Ya? Nivel organismo, nivel individuo. Siguiente. Nivel población. Esto lo vamos a volver a repetir en ecosistema, en la definición de ecosistemas. Nivel población. Profe, ¿qué es una población? Conjunto de individuos, ojo al piojo, de la misma especie. Conjunto de individuos de la misma especie. ¿Qué es una población? Conjunto de individuos de la misma especie. Profe, ¿qué más? Como son individuos, como son materia y ocupan un lugar en el espacio, entonces deben vivir en un lugar determinado, ¿no? En un área determinada. Y como son seres materiales, se supone que viven en un área determinada y en un momento determinado, ¿no? Y en un momento determinado. Eso es población. No te olvides, ¿cuál es la clave? Misma especie. Te lo pueden poner como misma especie o te pueden decir que se entrecruzan potencialmente. Cualquiera de las dos es válida. ¿Ya? Listo. Muy bien. Nivel comunidad. Nivel comunidad. Profe, ¿qué es el nivel comunidad? A ver, ¿qué va a ser el nivel comunidad? Conjunto de poblaciones. Y creo que aquí ya sería redundante. Mira, si me dice conjunto de poblaciones, cada población es de una especie diferente. Cada población viene a ser de una especie diferente, ¿no? Es obvio. Es bastante obvio. Pero de todos modos se puede poner en la definición. Conjunto de poblaciones de diferentes especies.
¿no? Conjunto de poblaciones de diferentes especies, ¿no? Ahora, comunidad también tiene otro nombre. Ustedes saben también. ¿Cuál es el otro nombre de comunidad? Chibolitos, ¿cuál es el otro nombre de comunidad? Me comí la I. Biocenosis, ¿no? Comunidad o biocenosis. Comunidad o biocenosis. Muy bien. Comunidad o biocenosis. ¿Qué es? El conjunto de poblaciones de diferentes especies. Igual. Que habitan en un lugar determinado, en un momento determinado, ¿no? Lo mismo, ¿no? Que viven en un lugar determinado. En un lugar determinado. Cuando veamos los factores climáticos, ahí te vas a dar cuenta qué características tienen esos lugares determinados que estamos haciendo eco en esta parte. ¿Ya? En esta parte. Siguiente. Nivel. Ecosistema. Justo la siguiente balota. Acabando esto de los factores y las relaciones entre los organismos, entramos a ecosistema. Nivel ecosistema, profe. De manera muy simple. El ecosistema es una suma de dos cosas. La biocenosis. ¿Y cómo se llama el otro lugar donde habita? ¿Cuál es el espacio físico? Biotopo, ¿no? Muy bien. La biocenosis y el biotopo. Topo, ¿no? Topo, que viene de esta raíz que significa lugar, ¿no? Lugar, espacio, eso. Biocenosis más biotopo. Ecosistema, ¿no? Y la biocenosis pues viene a ser justamente este medio no vivo, donde habita especialmente la biocenosis, ¿no? Es ese medio no vivo donde habita la biocenosis. Ahora, al ser un conjunto de todo un espacio físico que está rodeando a estos seres vivos, es enorme. Tiene grandes proporciones. Es más, los biotopos generalmente tienen características, justo eso lo vamos a ver en los factores, van a tener ciertas características dependiendo de qué tipo de biotopo sea, ¿no? Vamos adelantando algunas definiciones. Por ejemplo, en nuestro mundo puedes ver un biotopo de tipo acuático, puedes ver un biotopo de tipo de repente terrestre, o incluso un biotopo de tipo aéreo. Es más, cuando se habla de ecosistema, se trata a los tres de manera conjunta, ¿no? Un biotopo que tiene características a nivel de lo que es el agua, características a nivel de lo que es la tierra y características a nivel de lo que es el aire, ¿no? Y aquí están justamente estos tres, ¿cómo decirlo? Estas tres capas, límites, como quieres llamarlo, que se definen, ¿no? En la Tierra. Lo que sería la hidrosfera, en la Tierra, lo que vendría a ser la litosfera, y en el nivel aéreo, a ver, ¿qué sería en el nivel aéreo? ¿Sería la atmósfera? ¿Sería correcto decir atmósfera? ¿O hay otra palabrita que podríamos usar si hablamos de aire? ¿Qué usarías tú? ¿Pondrías atmósfera de frente a la mala o hay otra palabrita que quizás sabes? ¿Qué sería? ¿Atmósfera de frente? ¿O estaría mal? ¿Cómo le llamaríamos esa parte? A ver, ¿qué opinas? ¿Sería atmósfera? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí, no? Sí, profe, sería atmósfera. Pero siendo un poquito más específico, porque la atmósfera también tiene su propia división, estaríamos hablando más que todo de lo que sería la troposfera, siendo un poco más específico, ¿no? Tendrías que hablar específicamente de lo que viene a ser la troposfera.
No solamente la atmósfera, ¿no? Sería la troposfera, en todo caso. ¿Ya? Listo. Eso en el nivel ecosistema. Eso en el nivel ecosistema. Ahora, al conjunto de ecosistemas, en todo caso, a veces se da por llamarle, por ejemplo, bioma, ¿no? Al conjunto de ecosistemas. Pero vamos a la definición biológica. Nivel biosfera. El nivel biosfera ya abarca todo lo que viene a ser el planeta Tierra, con todos los ecosistemas que hay en la Tierra, con toda la suma de ecosistemas que hay en la Tierra. ¿Ya? Sería el nivel biosfera. Sería el nivel biosfera. ¿Listo? Bien. Bien. Ahora, algunas observaciones. No están de más. Algunas observaciones. Y con esto ya entramos a factores. Algunas observaciones. Primero. Profe. Superficie terrestre. Cuando en ecología, en medio ambiente, en el curso, veas la palabra superficie terrestre, es la suma de dos componentes. Es la suma de la hidrosfera, más la suma de la litosfera. Otra vez, cuando veas la palabra superficie terrestre, es la suma de la litosfera más la suma de lo que viene a ser la hidrosfera. ¿Ya? Y aquí incluso, te doy un dato más, hay un parámetro. Mira. Vas a dibujar bastante en ecología. Mira, hay un parámetro. Listo. Voy a dibujar agüita aquí. Agüita. Bien. Profe, ¿cuál es el parámetro? Mira, más o menos, vamos a ponernos a nivel del mar, más o menos, el parámetro nos dice ¿hacia dónde, hasta qué punto llega la litosfera? Más o menos 10 kilómetros hacia arriba. ¿Hasta dónde llegaría la hidrosfera? Más o menos 10 kilómetros hacia abajo, respecto al nivel del mar. ¿Ya? Respecto al nivel del mar. Ahora, una última observación. Cuando a la biosfera se le añade el factor humano, el factor hombre, cuando a la biosfera le añades el factor hombre, ¿qué es lo que vas a obtener? Vas a obtener el término llamado ecosfera. Otra vez, cuando a la biosfera, a la definición, le añades al hombre, al componente humano, vas a obtener lo que se conoce como ecosfera. ¿Ya? Listo, toma tu capturita y entramos ya ahora sí a lo que vienen a ser los factores. ¿Ya? Toma tu capturita por favor y entramos a lo que vienen a ser los factores. ¿Ya está? Tomaste tu capturita. Yo no puedo mandarte todavía. Te lo mando al final de clase. Ve tomando tu capturita, por favor. ¿Ya está? ¿Quién me ha gritado? ¿Qué hablas, oye? Ese audio, oye. Ese audio, terrible. Ya, listo. Ese audio. Ya. ¿Ya está, chicos? ¿Sí? ¿Ya tomaron captura? Sí, profesora. Ya está. Muy bien. ¿De quién estaba gritando la bendición? No sé, no vi el nombre. Bueno, ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Dime. Dime, a ver, no te escucho. El
¿El 3? Materia. Significa que los organismos, por ejemplo, respecto a la materia, pueden liberar productos, por eso es materia, productos de desecho y productos de reserva. ¿Gracias a qué? A las interacciones que tienen con el medio ambiente. ¿Ya? Eso es lo que dice allí. Eso es lo que dice allí. ¿Lo anotaste? ¿Sí? ¿Ya está? Ay, ¿qué hice? Ya. Gracias. Ok. ¿Cuál? ¿La de biosfera? ¿Esta? Sí. Bueno, superficie terrestre se considera 10 kilómetros hacia arriba y hacia abajo respecto al nivel del mar. Hacia arriba, obviamente, se considera como litosfera y hacia abajo es la hidrosfera. La suma de las dos cosas, ¿cómo se llama? Superficie terrestre, ¿no? Y lo último que dijimos, cuando a la biosfera le añadimos el factor hombre, eso se va a conocer ya como ecosfera. Ya, eso es lo que estábamos diciendo en esa parte. Gracias, profe. Ya. Yo solo 10 kilómetros arriba y hacia abajo, ¿no? Sí, 10 kilómetros hacia arriba y 10 kilómetros hacia abajo. ¿Ya? Gracias, profe. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Nada? Ninguno, profe. Ya, listo. ¿O te has dormido? ¿Tu marea alcalina te está atacando? ¿Sí? ¿Saben qué es la marea alcalina, verdad? Sí les conté. ¿O le conté a primera opción? ¿Les conté a ustedes o no? ¿O me estoy engañando? ¿No? No, profe. Ah, claro. A ver, ya de paso, haga una pausa, descansen, descansa tu mano, de repente estabas copiando. Supongo que tu mano está cansada por copiar, ¿no? No creo que sea por otras cosas. Mis ojos, mis ojos. ¿Tus ojos? Pues si tú usas lentes, ¿qué ojos? ¿De qué me hablas? Listo. A ver, listo, bien. Les cuento. Pues te cansas. Ahí. Ah, cierto, ¿no? Claro. ¿Los ojos se cansan? Oye, no sabía. No sabía, pucha. Tienes que hacer más ejercicio con tus ojos. A ver. La marea alcalina se produce cuando una persona hace una actividad muy cerca del momento en el cual almorzaron. Por ejemplo, digamos que ustedes se han comido vuestro bistec a las 2:30. Ya, 2:30. Y miren, como se han comido un bistec a las 2:30, significa que todo en vuestro organismo, el órgano que está haciendo más chamba, ¿cuál va a ser? El estómago, ¿no? Porque has almorzado y en ese momento lo que está haciendo la digestión justamente viene a ser el estómago. Entonces, por tanto, ¿qué hace el cerebro? El cerebro dice, como este compadre acaba de comer, entonces necesitamos que toda la chamba se haga en el estómago, ¿no? Es lógico. Entonces, ¿qué pasa? La sangre, tú sabes que la sangre, ¿no? Lleva nutrientes, etcétera, y eso produce energía y demás. La sangre, gracias al cerebro, va a pasar lo siguiente. Dice, necesitamos más sangre en el estómago porque el estómago está chambeando. Entonces, se supone que si va más sangre al estómago, llega menos sangre a los otros sitios. Especialmente, ¿dónde? Al cerebro. ¿Por qué? Porque no necesitas, pues, pensar para digerir, ¿no? No creo que mientras digieres estés pensando, ¿no? Esa lactosa hay que dividirla en galactosa y en glucosa. No creo que eso pase en tu cabeza, ¿no? O digieres así. No creo, ¿no? No creo que cuando digieres una grasa digas, mira, ese ácido esteárico hay que separarlo de ese ácido nervónico. No creo que eso pase en tu mente, ¿no? Por tanto, tu cerebro está en una suerte de descanso. Y por eso, como no está llegando sangre al cerebro, entras en un estado tipo de somnolencia, sueño. Por eso es que a veces incluso algunas personas suelen tomar siestas después de comer. Es algo normal y ese proceso se llama marea alcalina. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la sangre está llegando al estómago
y está llegando menos sangre al cerebro porque no necesitas utilizar mucho el cerebro al momento de la digestión. Así que eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando haces otra actividad muy cerca de la hora de almuerzo. ¿Ya? Eso es lo que sucede y por eso te da sueño, ¿no? No es por el curso, es porque pues los horarios están muy cerca y por tanto se ha producido una especie de desorden, ¿no? Por ahí. Listo. Eso es la marea alcalina, ¿ya? Entonces, si te da sueño, pues lo vas a decir bonito, ¿no? Profe, estoy pasando por un periodo de marea alcalina. Ya, listo. Y yo te voy a entender. Ah, ya, en cristiano te dio sueño, ¿no? Listo. Eso es la marea alcalina, ¿ya? Bien. Ya les conté, ¿ah? Para que no digan que no les conté. Ya les conté qué es la marea alcalina. Pongan de título factores ecológicos. Otra vez, ya, ahorita. Banda. Factores ecológicos. Muy bien, pongan de título factores ecológicos. Factores ecológicos también se conocen como condicionantes. Condicionantes, dos tipos, o bueno, dos formas de llamarlo. Ambientales, condicionantes ambientales o condicionantes también llamados ecológicos. Condicionantes ambientales o también llamados condicionantes ecológicos. ¿Ya? El mismo nombre lo dice. Mira, el mismo nombre lo dice. Condicionante. Significa que estos factores condicionan ese audio, condicionan, oye, es zapando, oye, apaga todo audio, ya, ¿qué significa? Oye, yo recién estoy abriendo audio. Ya, apaga igual, ya, ¿qué significa condicionantes? Que condicionan, vamos a poner así, ya, la vida del organismo. Eso es en resumidas cuentas. No voy a poner existencia, mejor ponemos la vida del organismo. Por tanto, un factor ecológico puede actuar directa en algunos casos o indirectamente sobre los organismos. Puede actuar directa o indirectamente sobre lo que vienen a ser los organismos, ¿ya? Sobre los organismos durante su vida, ¿no? Todo esto siempre gira en torno a la vida de los organismos durante su vida. Algo más, profe, algo más. Gracias a estos factores ecológicos, van a suceder tres fenómenos gracias a los factores ecológicos. Fenómenos relacionados con los organismos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner primero en bloques. Vamos a poner en bloque grande. Profe, ¿qué permiten los factores ecológicos respecto a los organismos gracias a su actuación directa o indirecta sobre ellos? Tres fenómenos. Primero, influyen en la distribución de los organismos. Primer asunto. Profe, cuando me hablen de distribución, lo puedes tomar también en cuestión de dónde los organismos se adaptan mejor. ¿En qué lugar se adaptan mejor? ¿No? Ahora mira. Dependiendo de la distribución de los organismos, vas a ver que van a existir organismos en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, gracias a la distribución de organismos, existen leones en África y aquí en Cusco existen cóndores. ¿Ve? Distribución. ¿Eso quién lo determina? Los factores ecológicos, ¿no? Además, si es que las condiciones o los factores ecológicos no favorecen al organismo, pueden hacer que este organismo se extinga. En otras palabras,
También esa distribución puede llegar al punto de la eliminación de especies, ¿no? O dicho de otro modo, puede llegar a un punto de extinción. ¿Por qué? Porque puede ser que al momento en que los organismos van a determinados lugares, los condicionantes ambientales o ecológicos no sean los adecuados como para que ese organismo pueda sobrevivir. 2. También pueden influir en el número de organismos. O como dijimos hace un rato, en la abundancia. En el número de organismos, ¿no? ¿Cómo, profe? ¿De qué manera? Número de organismos. Número. ¿De qué depende el número de organismos? De dos cosas. De los nacimientos y las muertes. Depende de dos cosas el número de organismos, de los nacimientos y las muertes. Profe, dilo técnicamente como nuestro amigo Krebs. Dilo, una definición académica. Nacimientos. Tasa de natalidad. Lo decimos como Krebs. Tasa de natalidad. Profe, di bonito, ¿no? Como dicen, habla en francés. Di bonito. ¿Cómo se diría muertes, técnicamente hablando? Tasa, mortalidad. Ahí está, lo estás diciendo en francés. Románticamente. Natalidad y mortalidad. Además, y ese es un fenómeno que se ve estacionalmente en algunas ocasiones. Profe, no solamente nacimientos y muertes, porque a veces los organismos tienden a hacer migraciones. Tienden a moverse de un lugar a otro dependiendo de las condiciones que presente en ese momento el ambiente. 3. Y último. Tipos de organismos. Profe, ¿de qué derivan los tipos de organismos? De las adaptaciones. De las adaptaciones a las condiciones del ambiente, ¿no? Por ejemplo, es muy claro que en ambientes donde hace más frío, el pelaje, por ejemplo, que puede tener un mamífero es más abundante. Un ratito, a ver. Un ratito, please, un ratito. Ya está. A ver, depende de las condiciones, ¿no? Por eso, un organismo que quiere adaptarse al frío le conviene tener más pelaje. Un organismo que vive en un ambiente cálido, ¿le convendría tener más pelaje? ¿Le convendría tener pelaje en un ambiente cálido? No, pues, no. Te vas a deshidratar, corres el riesgo de enflaquecer, no te conviene. Igual, en un ambiente, a ver, eso sí, claro, eso pasa con los cactus, por ejemplo, ¿no? En un ambiente, por ejemplo, donde las condiciones son un tanto secas, donde no hay mucha humedad, ¿le convendría al organismo tener un mayor nivel de evapotranspiración en un ambiente seco, donde no hay agua? No conviene. No conviene. Listo. Varias cosas, ¿ve? Varias cosas que uno puede determinar respecto a ese asunto. ¿Ya? Adaptaciones, por ejemplo. Adaptaciones. Listo. Ahora sí, tipos de factores. Principalmente tenemos dos. Los factores ambientales o ecológicos de tipo abiótico y los factores ambientales o ecológicos de tipo biótico. Pónganle 1. Factores ecológicos o ambientales, como quieras, de tipo abiótico. Factores ambientales o ecológicos de tipo abiótico. ¿Ya? De tipo abiótico.
Listo. Aquí, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. Estos factores son inertes, no tienen vida, ¿no? Abiótico, son inertes, no tienen vida. Por tanto, pertenecen a la parte física, ¿no? Son parte del medio físico. En los factores bióticos, por ejemplo, vas a ver ahí a las plantas, animales, etc. Como son inertes, pertenecen al medio físico. Pertenecen al medio físico. Y vamos a ver que existen 3 tipos de factores abióticos. 3 tipos. Vamos a empezar. Ponle A. Primer tipo. Los factores de tipo sidéricos. Los factores de tipo sidéricos. Sidéricos. ¿Ya? A ver. Algunas observaciones también con respecto incluso a la palabra sidérico. Cuando venía este asunto al examen, yo recuerdo que había que estar muy atento a lo que eran las definiciones, ¿no? A lo que eran las definiciones. Por ejemplo, cuando se habla de sidérico, hablamos de cosas, ¿ya? Por eso vamos a ir un poco a la definición. Cuando hablamos de sidérico o cuando se habla de sideral, más que todo nos hablan de cosas que están relacionadas con los astros. Es decir, con todo aquello que quizás está fuera de la Tierra. Con todo lo que se encuentra fuera del planeta, fuera de la Tierra. Cuando te dicen sidérico. Cuando te dicen sidérico, entonces tienes que pensar en cosas que están fuera del planeta, ¿no? Por ejemplo, mira, con esa definición solamente. Pregunta, ¿el aire sería un factor sidérico? ¿El aire? No. No. ¿El suelo sería un factor sidérico? No. No, tampoco. El agua como tal, ¿ah? No el agua así en cuestión química ni nada, no. El agua como tal. ¿Sería un factor sidérico? No. La precipitación, la lluvia, ¿sería un factor sidérico? Tampoco. ¿Ve? ¿Por qué? Porque todo eso lo encuentro en la Tierra. Está en la Tierra y por tanto no le puedo llamar sidérico. A ver. En todo caso, y aquí también debes tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado con esta parte. Cuando le llamo factor sidérico, no es necesariamente todo lo que está afuera. Es todo lo que está afuera, pero que de alguna manera influye, todo lo que esté fuera, pero que de alguna forma influye en los organismos. Otra vez, factor sidérico va a ser todo lo que está afuera, pero que de alguna forma, directa o indirecta, influye en los organismos. Esta es la clave. Ojo, esta es la clave. ¿Ya? Así que, por ejemplo, yo te puedo poner algunos elementos por acá, ¿no? Te puedo poner algunos elementos por acá. Digamos, la luna, ¿influye en los organismos? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, ¿no? Porque nos han dicho muchas veces, eso también lo vamos a ampliar después, que la luna influye en las mareas. La luna influye en las mareas, influye en el mar. Y las mareas, tú sabes que en las mareas se salvaguardan los peces. Así que si influye en las mareas, influye indirectamente en lo que es la vida de los peces. O de todos aquellos seres vivos que habitan en el fondo marino. La luna. Por ejemplo, si yo pusiera acá la galaxia Alpha Centauri, que es una de las galaxias que está más próxima a la Vía Láctea,
Pregunta, ¿esa galaxia influye en la vida de los organismos? No. No, no, profe, ni remotamente. Pero está fuera de la Tierra, ¿no es un factor sidérico? No, le falta la influencia. No es factor sidérico porque no está demostrado que influya en la vida de los organismos. Por eso, ese debe ser tu filtro. Ese debe ser tu filtro para decir, oh, esto influye y esto no influye. Ahora, ¿el Sol influye en la vida? Sí, ¿no? Claro, claro. El Sol con lo que va a ser la radiación solar, con las tormentas solares, etcétera, influye directamente en la vida, incluso directamente. Profe, los cometas, asteroides, etcétera, ¿pueden influir en la vida? Claro, sí, Sí. sí. Incluso aquí en México, donde está la famosa península del Yucatán, ahí se encuentra pues un cráter bastante grande donde la ciencia considera que fue el lugar donde cayó pues este asteroide meteorito que vino de afuera, ¿no? Factor sidérico, y que condicionó la vida en aquel momento de la historia en nuestro planeta, ¿no? Claro, provocando la extinción, según lo que dice esa teoría, de los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Eso es un factor sidérico. ¿Por qué? Porque ha influido directamente, ¿no? Los cometas. ¿Quién más se puede encontrar aquí? Las estrellas. Las estrellas. Las estrellas también pueden influir directa o indirectamente en la vida, en nuestra vida. El Sol es una estrella. El Sol es una estrella. Y hay algunos detallitos también con las estrellas que pueden influir en nuestra vida. Y aquí quizás una de las preguntas un poquito más molestosas del CEPRU, ¿no? Cuando nos dicen la Tierra, pero la Tierra como planeta. La Tierra como planeta. Y aquí hay que hacer algún tipo de aclaración. Mira, no te está hablando de la Tierra y las características que puede llegar a tener la Tierra. Te está hablando más bien de la Tierra como un cuerpo celeste que está ubicada dentro de una galaxia llamada Vía Láctea. De la Tierra como un cuerpo celeste. ¿Puede influir en la vida? Claro. Por ejemplo, el datito que generalmente doy acá, ¿no? El famoso ángulo de inclinación magnética de la Tierra. Por ejemplo, ese ángulo de inclinación magnética de la Tierra es una característica de la Tierra, pero como planeta. No es una característica que vas a encontrar en la composición de la Tierra, o sea, en la hidrosfera, litosfera, etc. No, es una característica propia del planeta. Igual, lo que es la rotación, la traslación y demás cosas son características pero de la Tierra como planeta. ¿Ve? O la rotación depende de la litosfera. ¿Depende de la litosfera la rotación de la Tierra? No. ¿Depende de la hidrosfera la traslación de la Tierra? No. Son características propias de la Tierra, ¿no? Ahí está la rotación y seguramente por aquí estará la traslación, ¿no? La traslación. Aunque en realidad son 4 movimientos que realiza la Tierra, ¿no? Pero los más conocidos. La rotación y la traslación, ¿no? Además de ese famoso ángulo de declinación magnética que a veces la Tierra, o bueno, no a veces, ¿no? Que la Tierra presenta. Ahí está. Factores sidéricos. Si llegara a entrar al examen, lo único que tienen que hacer es ver la alternativa y preguntarse primero, ¿está fuera de la Tierra? Sí. La siguiente pregunta sería, al estar fuera de la Tierra, ¿influye o no influye en la vida de los organismos? ¿No? Por ejemplo, te pueden poner una galaxia, ¿influye o no influye en la vida de los organismos? No, pues no influye. Ah, entonces no es sidérico.
Y si resulta que influye, como el caso de la Luna, el caso del Sol, el caso de la Tierra como planeta, etcétera, entonces sí, en efecto, es un factor sidérico. ¿Por qué? Porque influye directamente en la vida de los organismos. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Alguna preguntita hasta allí? Todo claro. Ya. Los demás preguntas. Profe, ¿podría repetir lo que explicó sobre la Tierra? ¿Cómo influye? A ver. La Tierra como planeta. Tendrías que dibujar la Tierra. Mira, piensa que este es el planeta Tierra. ¿Ya? ¿Qué características tiene la Tierra como planeta? Como esta esfera que se ubica en la Vía Láctea. Esta esfera rota sobre sí misma. Una rotación. Esta esfera hace un movimiento de traslación que tiene una duración más o menos anual, ¿no? 365 días para que la Tierra haga traslación y vuelva al mismo punto. ¿Esto influye en la vida? Claro, porque el movimiento de rotación, por ejemplo, de la Tierra, ¿qué te permite determinar? La duración del día. El movimiento de traslación de la Tierra, ¿qué te permite determinar? La duración del año. Además, gracias al movimiento de traslación de la Tierra se pueden determinar las distintas estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Gracias al movimiento de rotación de la Tierra, los organismos tenemos cierta conciencia de lo que son cosas como, por ejemplo, el día y la noche. Y si uno tiene conciencia de cosas como el día y la noche, sus procesos fisiológicos están determinados por el día y por la noche. Duermes de noche y haces actividades de día. Entonces sí influye en tu vida. ¿Ven? Listo. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chibolitos? Sí, profesor, gracias. Ya. Muy bien. Alguien me ha escrito al chat. No estoy viendo el chat. No estoy viendo el chat, disculpe. ¿Nadie? Creo que nadie, ¿no? Ya. Listo, muy bien. Oye, ¿Qué? ¿Qué fue? no me ignores. No, pues, si no veo el chat, no puedo. B. Sidéricos. Número B. Letra B. Letra B. Ecogeográficos. Ecogeográficos. ¿Qué estarás escribiendo, profe? Geográficos. Parece que mi marea alcalina recién ha llegado. Terrible. Ecogeográficos. ¿Ya? Ecogeográficos. Bien. Aquí, por favor. Van a tener cuidado. Van a tener cuidado. ¿Por qué? Porque en ecogeográfico yo voy a poner acá una palabra clave. Me dice ecogeográficos son características. Son características ¿de qué? Pónganlo con otro color en vuestros cuadernos. Del paisaje natural. Son características del paisaje natural. Subrayen lo que voy a poner acá. Pero, profe, me habla de un paisaje en general. O sea, todo lo que yo mencione en factores ecogeográficos se refiere a un paisaje natural, pero en general. En general. Luego, cuando te hablen, cuando te mencionen, oye, este lugar específico, por ejemplo, el Cusco tiene una determinada humedad. Eso ya no sería ecogeográfico, ¿no? Hay un factor que se llama climático,
que ya no es general, es particular, de un sitio. Tengan cuidado, tengan cuidado. Alguna vez ya vino eso examen también. Tengan mucho cuidado en esa parte. A ver, vamos colocando. Vamos colocando. Profe, ¿qué viene a ser un factor ecogeográfico? ¿No? Son características de un paisaje natural y que a su vez pueden influir. A ver, vamos a ver. Esta cosa. Pueden influir en otros paisajes. ¿Ya? Podrían influir también en otros paisajes. Claro, ¿no? Claro, es bastante obvio, ¿no? Si tengo un paisaje por ahí, bueno, habrá otro paisaje al lado y en efecto, las características podrían ser hasta cierto punto no compartidas, sino podrían ser las mismas, ¿no? Podrían ser similares. Hay tipos de factores ecogeográficos, ya pónganle B1. B.1. Primer tipo, los geográficos. Factores geográficos. Ya, B.1 ponle factores de tipo geográficos. Factores de tipo geográficos. Ahí vamos a tener que hablar de varias cosas. Vamos a hablar de varias cosas, como va a ser por ejemplo la latitud, la altitud, etcétera. Ya, ponle entonces factores geográficos, factores geográficos, factores geográficos, y vamos a mencionar algunas cositas extra también. No está de más, no está de más mencionar algunas cosas extra. ¿Ya? Muy bien. Factores geográficos entonces. Profe, dentro de estos factores geográficos, ¿a quiénes podemos encontrar? Latitud. La latitud, por ejemplo. La latitud. La latitud. A ver, ¿cómo se define la latitud? Hacemos un dibujito. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño dibujito, ni tan pequeño, para poder ver las características de la latitud. A ver, vamos a ver. Haremos una esfera. Sí, parece la Tierra. Haremos una esfera. En latitud, lo importante que es definir la mitad. La mitad, ¿cuál va a ser? La línea ecuatorial. ¿Ya? La mitad que viene a ser la famosa línea ecuatorial. La línea ecuatorial. ¿Ya? La línea ecuatorial. Ahora, en base a esa línea ecuatorial, yo voy a encontrar algunas características. Fíjate. De celeste voy a poner algunos lugares que se encuentran cerca de la línea ecuatorial. Cerca de la línea ecuatorial. El pulso quiere fallarme, no sé por qué. Luego, por aquí, lugares que están un poquito más alejados de la línea ecuatorial, y vamos a pintar celeste, por ejemplo, verde, verde, y en los extremos, bueno, Ya. puedes ponerle blanquito, por ejemplo, blanquito, ¿ya? Ahora mira, profe, ¿para qué hemos hecho esto? Como estamos hablando de latitud, tienes que aprender este asuntito, ¿ya? ¿Qué te quiero? Ese audio, panda, tu audio, Lo siento, lo siento, lo siento, perdón. esa Perdón, panda, una pana, esa panda, Lo siento. ya, apaga tu audio, apúrate, ya. Una pana, esa panda, ya, así es esa panda, mira cómo es esa panda, ya. Es que me están vacunando. Ah, mucha información. ¿Cómo? 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 Ah, vaya. Mucha suerte. Me vacunaron. Ya. Ya, pandita, ya. No te preocupes. Listo. Mira, aquí, ¿qué se ubica acá, chibolos? A ver, vean. ¿Qué se ubica acá? Mira, si acá está la línea ecuatorial, ¿qué se ubica acá? Polo norte y polo sur, ¿verdad? Sí, los polos. ¿Ya? Los polos están por acá. Ahora mira,
Por aquí, profe, de verde, vamos a tener otro asuntito y de celeste otro asuntito. Te voy a explicar ya. Lo que está hacia los polos se conoce como latitudes altas. Latitudes altas. Lo que vas a poner de verde se le conoce como latitudes medias. Y todo lo que está de celeste se conoce como latitudes bajas. ¿Ya? Ahora, te hago una pregunta, ¿no? Te hago una pregunta. Sé que no eres grupo C, pero creo que por el bicentenario y todo ese rollo, sabemos ubicarnos, ¿no? ¿Qué país limita al norte con Perú? A ver. Esa pregunta es fácil. ¿Qué país limita al norte con Perú? No me hagas quedar mal. Algún día te enseño cultura general, creo. ¿Qué país limita al norte con Perú, chibolito? Dime. Dime. Habla. Te escucho. ¿Qué país limita al norte con Perú? Ay, no te pases, ¿ah? ¿Qué país limita al norte con Perú? No seas malo, sí sabes. Chile. ¿Quién dijo Chile hoy? Nadie. ¿Quién ha dicho? Ecuador y Colombia. ¿Quién ha dicho Chile hoy? Ya, a ver. Bótalo de la clase, Harold. Bótalo. ¿Quién ha dicho Chile? Ya, voy a hacer de cuenta que no escuché nada. A ver, mira, es importante esto, ¿ah? A ver, Perú, al norte, Ecuador, Colombia, muy bien. Al sur, Chile, ¿no? Chile, chichichi. ¿Es al este o al oeste? Brasil. Al este, ¿no? Brasil. No, otra vez. Brasil. ¿Limitamos con Bolivia? Sí, ¿no? Claro, Sí, también sí. con Bolivia, ¿no? Y hacia la parte occidental, el Océano Pacífico, ¿no? El Océano Pacífico. Ahora, dense cuenta de algo, mira. Ecuador. Línea ecuatorial. Profe, ¿en qué tipo de latitud estaría el Perú? Latitud baja, porque está cerca la línea ecuatorial. Ahora, recuerda algo. En Brasil se ubica parte de lo que nosotros llamamos como Amazonía, ¿cierto? El Amazonas, la Amazonía. Pregunta, ¿cómo es el clima en la Amazonía? ¿Es cálido o es frío? Cálido. ¿Es cálido o es frío? Cálido. Cálido, ¿no? Entonces, mira, profe, una característica en las latitudes bajas, en todas aquellas que se encuentran cerca a la línea ecuatorial, ¿cómo es la temperatura? Más o menos alta. En cambio, hacia los polos, ¿cómo es la temperatura? ¿Alta o baja? En los polos. Baja temperatura. Ahora, también te puedo preguntar, mira, y eso también está en la balota de diversidad biológica. Está en la balota de diversidad biológica. Pregunta, ¿dónde crees que hay mayor cantidad de especies? ¿En latitudes bajas o en latitudes altas? ¿Dónde hay más especies? Piénsalo. ¿Ves más especies en el Polo Norte o ves más especies en la Amazonía? En la Amazonía. Claro, ¿ve? Entonces acá hay mayor número de especies. En cambio, en las latitudes altas hay menor número de especies, ¿no? A lo mucho, pues ahí verás un pingüino, una foca, un oso polar y eso, ¿no? Pero en cambio, en la Amazonía, 32.000 especies de insectos, ¿no? 40.000 especies de orquídeas, ¿no? O las orquídeas crecen en el Polo Norte. No creo, ¿no? Difícil, tranca. Difícil, imposible. ¿Ve? Son características. Eso lo hace la latitud. Por eso, los países que se encuentran en latitudes bajas, cerca a la línea ecuatorial, tienen estas características. Un clima más o menos cálido y una cantidad de especies más o menos alta, elevada. ¿Ve?
Por eso también en África y en otras regiones que también se encuentran justo por esta línea, es igual. La distribución de especies y la temperatura son también altas. ¿Ve? Listo. A ver, preguntas, ¿se entendió? ¿No se entendió esta parte? Tú dirás, tú dime. ¿Tienes alguna preguntita de aquí? ¿Se entendió? ¿Cómo funciona la latitud? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Habla, chibolo. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ¿verdad? Ya. Finalmente, cuando hablamos de línea ecuatorial latitudes, utilizamos grados, ¿no? La línea ecuatorial está en 0 grados. Luego de ahí para arriba, para abajo, va disminuyendo, va bajando los grados. ¿Ya? Listo, muy bien. Son las 5. Vamos a cambiar de curso. Un toque. A ver, un toque. Listo, un toque. No sé qué. Ujú.